Muy buenos días para todos. Dios les bendiga nuevamente con una maravillosa palabra de Dios. Los saluda el pastor Manuel Arévalo, deseándoles bendición de parte de Dios. El tema de esta mañana es cómo mantener hijos en bendición. ¿Cómo mantener una familia en bendición? Y quiero que leamos Isaías 29, del 22 al 24. Dice así: Por tanto, Jehová que redimió a Abraham, dice así a la casa de Jacob: No será ahora avergonzado Jacob, ni su rostro se pondrá pálido. Porque verá a sus hijos, obra de mis manos en medio de ellos, que santificarán mi nombre y santificarán al Santo de Jacob, y temerán al Dios de Israel. Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina. Amén. Padre celestial, te adoramos, Señor maravilloso Dios. Bendecimos tu presencia y tu maravilloso nombre, Señor. Padre, te ruego que el Espíritu Santo traiga iluminación sobre esta palabra y podamos entender tus maravillosas bendiciones. Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. En el Salmo 123:3 dice: Herencia del Señor son los hijos, cosa de gran estima el fruto de tu vientre. Es decir, el Señor dice que tus hijos son algo hermoso, que tu familia es maravillosa. Y luego en el versículo 5 del mismo Salmo dice que tus hijos no te harán quedar en vergüenza. Pero pareciera que esta palabra aplicara solamente para generaciones pasadas, generaciones de hace muchos años, porque ahora vemos a hijos rebeldes, hijos que abandonan a sus padres, hijos que maldicen a sus padres, hijos sin respeto, sin conciencia. Malos hijos es lo que vemos hoy en día. Una generación corrompida, una generación perversa. La pregunta es, ¿qué habrá pasado? ¿Quién habrá fallado? ¿Quién será el responsable de que esta generación sea rebelde y malos hijos? Muchos podrían responder que la culpa es de la sociedad. Un filósofo dijo: el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Esa puede ser la excusa de muchas personas. Otros podrían decir: no, lo que está mal es el sistema de educación. Hoy ya no le enseñan en el colegio principios ni valores. Otros podrían decir: lo malo es el gobierno. El gobierno es el culpable porque no genera programa de educación para los hijos. Otros podrían decir: no, la culpa es de las malas amistades. Es que mis hijos se consiguen amistades que no les sirven y los volvieron malos. Puede ser muchas y muchas otras excusas. Pero permítame decirle que hoy la Biblia dice que tus hijos serán de bendición. Que tus hijos serán personas útiles a la sociedad. La pregunta es, ¿qué debo hacer entonces para que mis hijos, para que mi familia sea de bendición? Quiero hablarles de 3 ejemplos que me da la palabra en los 3 versículos que leímos. Primer ejemplo: padres redimidos generan hijos bendecidos. Se lo repito: padres redimidos generan hijos bendecidos. ¿Qué
¿Qué significa redención? Significa comprado por segunda vez. Cuando Dios creó al hombre en el huerto del Edén, Dios los creó de posesión de Dios, de su exclusiva posesión. Es decir, le pertenecíamos a Dios. Pero cuando el hombre decidió pecar, hizo a un lado a Dios y le dijo: no quiero saber más de Dios. Y entonces decidimos manejar nuestra propia vida. Sin embargo, apareció el maligno, apareció el enemigo que tomó posesión de nuestra vida y entonces se creyó con el derecho de hacernos su posesión. Cuando Jesucristo vino a la tierra, encontró una humanidad pervertida y corrompida y Jesús les dice: vosotros sois hijos del diablo. Pero Jesús también dice: pero yo he venido, dice Jesús, para que vuelvan a ser de bendición. Es decir, Jesucristo vino a comprarnos nuevamente y pagó un precio altísimo. Y ese precio fue morir en la cruz del Calvario por amor a ti y por amor a mí. Allí fuimos comprados por segunda vez y allí obtuvimos la redención. En el versículo que leímos dice que Abraham fue redimido y que al ser redimido, es decir, comprado por segunda vez, entonces sus hijos serían de bendición. Que sus hijos no le dejarían quedar en vergüenza. Que sus hijos serían hijos de bendición. Permítame decirle que solo Jesús puede redimir mi vida. Colosenses 1:14 dice: en Jesús tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Es decir, solamente a través de Jesucristo mi vida puede ser redimida. Mi vida puede ser librada del pecado. Pero quiero aclarar que para yo tener hijos en bendición, primero mi vida debe ser redimida por Cristo. Por eso el primer consejo es: padres redimidos genera hijos bendecidos. Hay una gran esperanza para aquellos padres que desean ser redimidos. Hay una gran esperanza para aquellos padres que aceptan a Jesús como su Señor y Salvador. Isaías 35:10 dice: los redimidos del Señor volverán y vendrán con alegría. Usted vendrá con alegría y gozo perpetuo será sobre tu cabeza. Y tendrá gozo y alegría, y la tristeza y el gemido huirá de tu casa. Es decir, usted será feliz, porque cuando usted le entregue su vida a Cristo, su familia también será bendecida. Tu familia también será prosperada y tus hijos serán de bendición. Y tus hijos no te harán quedar en vergüenza. Segundo consejo: padres temerosos de Dios generan hijos temerosos también. ¿Usted sabía que por mi propio descuido como padre, mis hijos pueden ser olvidados por Dios? Oseas 4:6 dice: por cuanto usted como padre se olvidó de Dios, yo también, dice Dios, me olvidaré de tus hijos. Mire la tremenda responsabilidad mía como padre. Si yo como padre me olvido de Dios, Dios se olvidará de mis hijos. Pero también sabías que es mi responsabilidad como padre enseñarle a los hijos la palabra de Dios. En Deuteronomio 6:2 dice:
Quiero que tú seas temeroso de Dios para que tus hijos también lo sean. Y en el versículo 6 y 7 dice: estas palabras que yo te mando hoy, las hablarás a tus hijos y las repetirás a tus hijos cuando hables con ellos en tu casa y cuando vayas caminando por el camino y cuando los acuestes y cuando los levantes. Es decir, a toda hora y en cada momento que puedas, usted le debe hablar a tus hijos de la palabra de Dios. Porque solo la palabra de Dios puede generar una generación temerosa de Dios. Salmo 119 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Es decir, solamente un joven podrá ser temeroso de Dios si en su corazón está la palabra de Dios. La pregunta es: ¿quién les enseñará la palabra de Dios? ¿Quién los motivará a ellos a estudiar la palabra de Dios? Si yo como padre me da pereza, si yo como padre no quiero hacerlo, si yo como padre no tengo el tiempo para hacerlo, entonces ¿le dejaremos la responsabilidad al colegio? Pues permítame decirle que en muchas partes quedó prohibido que en los colegios se lea la Biblia. Entonces, en la casa no se lee, en el colegio tampoco, y como cosa curiosa, en las cárceles sí está permitido leer la Biblia. Entonces, ¿tendremos que esperar que mis hijos lleguen a la cárcel para que allá puedan leer la Biblia? ¿O voy a tomar la responsabilidad como padre de yo leerles la Biblia? Quiero aclarar que no consiste en que usted le diga al hijo: hijo, lea la Biblia. Hijo, mire a ver si la lee, mire a ver si aprende, mire a ver si cambia. No se trata de eso. Se trata de que yo como padre le diga: hijo, regáleme un momentico, quiero leerle un versículo. O si su hijo es alérgico a la Biblia, entonces usted le dice: hijo, escúcheme. Y usted con anterioridad se ha aprendido un versículo de la Biblia. Y entonces usted le dice: hijo, escuche, mire lo que aprendí. Y le dice, en el Salmo 103, versículo 5, dice: herencia de Jehová son los hijos, cosa de gran estima el fruto de tu vientre. Entonces, hijo, quiero decirte que yo me siento orgulloso de que usted sea mi hijo, que me siento orgulloso y glorifico a Dios porque usted es mi hijo. Ahí usted le está hablando la palabra de Dios. Pero es nuestra responsabilidad. No espere que vayan a otro lado a que se la enseñe. Tercer ejemplo: padres que son ejemplo generan hijos ejemplares. Es decir, si yo soy buen ejemplo a mis hijos, también lograré que mis hijos sean ejemplo a los demás. Es mi responsabilidad el buen ejemplo. Es mi responsabilidad con el ejemplo enseñarle a mis hijos. Proverbio 22:6 dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de ello. Es decir, es mi responsabilidad como padre ser ejemplo a mis hijos. Con el ejemplo le puedo enseñar a mis hijos muchas cosas. Es común escuchar padres quejándose que sus hijos no tienen tiempo para ellos. La pregunta es: ¿usted como padre tiene tiempo para sus hijos? Otros se quejan de que mis hijos son mentirosos. La pregunta es: ¿has mentido delante de tus hijos? Otros se quejan: mis hijos son groseros. La pregunta es: ¿tú
¿cómo les hablas a ellos? ¿Con groserías? Nos quejamos del mal comportamiento de nuestros hijos, pero se les olvida que ellos lo aprendieron de mí. Que yo le fui ese ejemplo para ellos, mal ejemplo, y ahora les quiero exigir buen ejemplo. Permítame decirles que ellos aprenden de mi ejemplo. Es mi responsabilidad enseñarles con el ejemplo, pero un ejemplo genera hijos ejemplares. Un padre ejemplar genera hijos ejemplares. Hay una esperanza para ti. Tal vez usted dice, pero mis hijos ya crecieron, mis hijos ya son grandes, mis hijos ya se perdieron, mis hijos no quieren saber nada de Dios. Allí en Isaías, donde leímos el versículo 24, dice: los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia y los murmuradores aprenderán doctrina. Es decir, no importa que tus hijos ya estén extraviados, no importa que tus hijos hayan cogido malos pasos, si usted hoy decide aceptar a Cristo, dice que tus hijos extraviados volverán a casa y volverán de bendición. Quiero terminar diciéndote dos cositas. Primero, el secreto para tener hijos en bendición empieza por mí como padre. Isaías 59:21 dice: este será mi compromiso contigo, dice el Señor. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, desde ahora y para siempre. Es decir, si en mí está Cristo, si en mí está la palabra de Dios, entonces en mis hijos también lo estarán. ¡Gloria a Dios! ¡Qué hermosa promesa! Pero mire que esta promesa empieza conmigo. Tal vez usted es de las personas que se queja por la actitud de tus hijos. Tal vez usted es de las personas que tiene hijos que están en malos pasos, hijos que tienen hogares destruidos, hijos que tienen hogares desbaratados. Usted decide hoy seguir quejándote y llorando de la situación, o puedes decidir permitir que Cristo entre a tu corazón. Y luego, cuando Cristo entre a tu corazón, usted puede empezar a enseñarle a tus hijos la palabra de Dios. Y luego tus hijos serán de bendición. Pero el cambio debe empezar por mí como papá, por mí como mamá. Si yo cambio, veré el cambio en mi familia. Esa es la promesa de Dios. Quiero invitarte a que hoy repita conmigo esta oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, te ruego, Señor maravilloso Dios, que hoy perdone mis pecados. Te acepto como mi Señor y suficiente Salvador. Te invito a entrar a mi vida y te entrego no solamente mi familia, sino que también te entrego mi casa, mis hijos. Te ruego, Señor, que perdones mis pecados y perdone los pecados de mis hijos. Padre, hoy me entrego a ti para que mis hijos sean bendecidos. Hoy me comprometo a cambiar yo como padre para que mis hijos también sean transformados. Padre, te pido perdón si he sido un mal padre. Te pido perdón si he sido un mal ejemplo para mis hijos. Pero hoy mi vida comienza de nuevo. Hoy mi vida será transformada en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.
Si esta palabra tocó su corazón y conoces alguna otra familia que tenga problemas con sus hijos, compártale este video. Envíele el enlace y dígale: mire, escuche esta palabra, porque el Señor desea cambiar tu vida. No te quedes solo con la bendición. Compártala y el Señor hará grandes cosas. También en YouTube o en el video hay un número telefónico en el cual usted nos puede escribir su petición y allí estaremos orando por usted. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y recibirás todas nuestras predicaciones. Que Dios les bendiga y que tengan un maravilloso día y una familia en bendición.